A ver, ¿cómo termina una monarquía que lleva siglos en el poder? A veces no es con una gran batalla, ni una revolución. A veces basta con una carta. Hoy vamos a analizar precisamente eso, un documento que marcó el fin de toda una era en España, el manifiesto de despedida de un rey. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el texto, empezando por la que es, quizá, la frase más desconcertante de todas. Un rey que se va, que abandona su país, pero que dice bien claro, no renuncio a mis derechos. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, pues este es el gran misterio que vamos a intentar desentrañar hoy, analizando palabra por palabra el histórico manifiesto de Alfonso XIII, un documento que es, a la vez, una justificación, una despedida y una puerta abierta al futuro. Empecemos por situarnos. Estamos a 13 de abril de 1931. La monarquía pende de un hilo, el ambiente en las calles es eléctrico y el futuro de España es, literalmente, una página en blanco. Y en ese momento se redacta este documento. Ojo a la palabra que elige, suspender. No dice que abdica ni que renuncia. Suspende su poder. Se va. Y esta decisión tan drástica la provoca un evento que, sobre el papel, era algo bastante rutinario, una simple cita con las urnas. Entonces, ¿cuál fue esa causa inmediata que lo cambió todo? Pues todo se reduce a unas elecciones municipales. Sí, municipales, celebradas el 12 de abril de 1931. No eran unas elecciones generales para decidir el gobierno del país, pero su impacto fue sísmico. El propio rey lo dice en su manifiesto. Las elecciones le han revelado que ha perdido el amor de su pueblo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque si miramos los resultados, los números, la cosa no es tan sencilla como una simple derrota. A ver, si uno mira los números en bruto, lo primero que piensa es, un momento, ¿pero si ganaron los monárquicos? Y es cierto, en el recuento total de concejales, sobre todo en la España rural, sacaron muchos más. Esto se debía, en gran parte, al famoso caciquismo, un sistema donde los jefes locales, pues digamos que orientaban el voto. Pero la clave de todo no está ahí. La clave está en las grandes ciudades, en las capitales. Allí, donde se suponía que el voto era más libre y no estaba controlado, la victoria de los republicanos fue arrolladora. Y ese resultado se interpretó como la verdadera voz de la nación. No importaba tanto la cantidad de concejales, sino el mensaje político. El pulso real del país había hablado y había rechazado al rey. Vale, volvamos a las palabras del rey. Vamos a ver cómo él mismo construye el relato de su marcha, porque el manifiesto es una auténtica pieza de comunicación política en un momento de crisis total. Fijaos en esto. Admite que ha cometido errores, claro que sí, pero los presenta como equivocaciones bien intencionadas, culpas sin malicia. Probablemente se estaba refiriendo a las crisis enormes que habían sacudido su reinado, como la Semana Trágica de Barcelona o el desastre de Anual en Marruecos. Y aquí viene un punto clave. El rey afirma que, si quisiera, tendría medios de sobra para luchar y mantenerse en el poder. Con esto, presenta su marcha no como una derrota, sino como una elección noble, un sacrificio para evitar un conflicto entre españoles. Pero, ¿de verdad tenía esos medios para luchar? Pues la historia nos cuenta una versión bastante diferente. Sus grandes pilares de apoyo, el ejército, la Guardia Civil, incluso sus propios políticos, le habían dado la espalda. Estaba, como le dijo el conde de Romanones, completamente solo. Y esto lo explica todo. La brecha entre lo que dice el manifiesto y la realidad política era enorme. Estaba haciendo de la necesidad virtud. Su marcha era la única salida digna que le quedaba ante una situación que ya era insostenible. Para entender cómo se llegó a ese punto, a esa soledad del rey, hay que echar la vista atrás, porque el apoyo a la corona no se evaporó en una noche. Fue una erosión lenta, de décadas. Es que no hablamos de crisis menores. Cada uno de estos eventos fue un auténtico terremoto político. La Semana Trágica, la crisis del 17, el desastre de Anual. Cada golpe iba agrietando los cimientos de la monarquía, y la confianza de la gente se desmoronaba poco a poco. Y el golpe de gracia, para muchos, fue su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Al dar su visto bueno a un régimen antidemocrático, vinculó para siempre el destino de la monarquía al de la dictadura. Cuando la dictadura cayó, arrastró a la corona con ella. Y así, con el rey camino del exilio, el vacío de poder que dejó se llenó de una forma sorprendentemente rápida y tranquila. El mismo día 14 de abril, en que el rey se marchaba, se proclamaba la Segunda República en las principales ciudades. Todo sucedió sin que se disparara ni un solo tiro. Fue un cambio de régimen que, de hecho, asombró a toda Europa por lo pacífico que fue.
Y ese es el resumen de todo. Una de las monarquías más antiguas del continente no terminó en una guerra, sino con la publicación de una carta. Una carta que era, en el fondo, el reconocimiento de que un cambio llevaba décadas gestándose y ya era imparable. Y esto nos deja con una última pregunta, una pregunta inquietante. El rey dijo que se iba para evitar una guerra civil fratricida. Y en efecto, la República nació en paz. Pero solo 5 años después, España se desangraba en uno de los conflictos más brutales de su historia. Así que la pregunta queda ahí, flotando. ¿Su marcha evitó la guerra o en realidad solo la aplazó? Una cuestión para la historia.